Pues gracias a todos los hermanos que se han conectado el día de hoy y efectivamente, como ha mencionado ya nuestro hermano, que esta sería la última intervención mía en este año y quién sabe lo que el Señor tendrá más adelante en otro año en su voluntad. Ha sido para mí un placer compartir en estas ocasiones acerca de estos salmos mesiánicos y yo sé que faltan en la lista varios salmos todavía que son nombrados mesiánicos. Ahora, en la debilidad de mi mente, lo que hemos tratado de hacer es ver la mención de diferentes aspectos de la vida de Cristo en cuanto a los salmos. Esta noche en el Salmo 16, la verdad que se enfatiza es la resurrección. Así que yo voy a confesar que yo disfruté el orden de los himnos que tocaron antes de la reunión. Es más, por error tuve mi cámara ya puesta y todos vieron que abría yo mi voz, mi boca, porque yo andaba cantando junto con los himnos que se estaban tocando al principio, porque esto sí fue algo muy grato, a poder cantar estos himnos que desde la tumba subió. Y casi tumbo mi cámara al cantar, que desde la tumba subió el Señor. Entonces, hoy estamos, y quiero agradecer a los que han arreglado los himnos que tienen que ver con el tema que estamos viendo en estas noches. Así que llegamos al Salmo 16 y como ya hemos dicho en muchas ocasiones antes, no todo el Salmo necesariamente tiene que ver con Cristo en el aspecto mesiánico. De una vez voy a decir de que el día de hoy la sección mesiánica específica es los versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11. Aunque en la primera parte del Salmo, creo que va a ser posible ver que nuestro Señor Jesucristo, su ejercicio sobre la tierra, está en evidencia en los primeros versículos. Pero bueno, habiendo dicho esto, vamos a dar lectura al Salmo y seguramente se va a dar cuenta específicamente de la sección mesiánica. Dice entonces el Salmo, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón,
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, creo que esta noche sería bueno también leer por lo menos las dos porciones donde tenemos esta cita en el Nuevo Testamento, porque esto nos va a ayudar a entender el significado de estas palabras. Por lo tanto, en primer lugar, quisiera leer en el libro de los Hechos y el capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2. Voy a leer la sección entera, que es los versículos 22 al 28, y esto nos va a ayudar. De hecho, creo que debo de leer hasta el versículo 36, porque la explicación al final es muy importante también. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el mismo libro de Hechos vamos a ir ahora al capítulo 13. En el capítulo 2 es Pedro que está predicando. En el versículo 13 es Pablo que está predicando. Y vamos a leer ahora desde el versículo 29. Hechos capítulo 13, versículo 29.
Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando en esta noche también su rica bendición. Llegamos entonces a este salmo. Ahora, unos detalles acerca de este salmo. Lo que quiero hacer es ver algunas cosas generales acerca de Cristo en el Salmo. Después vamos a detallar los versículos del Salmo. Y finalmente lo que quiero hacer es ver varias verdades que podemos subrayar en relación al Salmo. Y en esta parte vamos a considerar también las otras escrituras que hemos leído. Entonces, unos detalles acerca de este salmo. La palabra en el título. Vamos a ver que dice Mictam de David. Ahora, siendo un salmo de David, en muchas ocasiones vamos a notar de que hay algo que tiene que ver específicamente con una situación, una ocasión en la vida o la experiencia del gran rey, que ahora es obviamente profeta. Vamos a notar algunos detalles más adelante en la reunión, pero por lo pronto lo único que quiero decir es de que no todo este salmo habla de David. Creo que Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, de que David como profeta, él está hablando de otra persona. Y nosotros ya sabemos que esta otra persona es Jesucristo. Pero tenemos la palabra Mictam. Hay 6 salmos específicos que tienen esta palabra en su título. El número 16 y después del 56 al 60. Estos salmos tienen en el título esta palabra. La palabra literalmente tiene que ver con algo escondido. También puede significar estampado, como en oro, algo estampado en una lámina de oro. Por lo tanto, se ha sugerido de que estos 6 salmos son los salmos de oro de David. Salmos de oro en el sentido de que
llevan preciosas joyas en su verdad. De hecho, podemos verlo de esta forma, son sagrados secretos. Y aquí están en la palabra de Dios para nosotros. Así que Mictam nos va a decir que es un salmo de oro. David nos va a hablar de algunos secretos. Y solamente el que cree va a poder recibir esta enseñanza. Porque algunas cosas que dice David en este salmo parecen que ser imposibles. Pero el que cree en Cristo también va a creer esta parte de la palabra. Hemos leído las dos citas del Salmo en el Nuevo Testamento. Hay la sugerencia de que en alguna versión este Salmo también se cita en Hebreos capítulo 2, versículo 13. Esto lo vamos a dejar aparte en esta noche. Entonces, vamos a llegar al Salmo. El Salmo parece tan unido en sí que difícilmente lo vamos a poder dividir y lo vamos a poder hacer diferentes secciones, pero creo que sí, está claro de que tenemos la sección de los versículos 1 al 7, y después la sección del 8 al 11. En los versículos 1 al 7 lo que tenemos es la petición y la preservación de los fieles. Creo que en nuestra Biblia habla de los santos. Y cuando llegamos a la sección de los versículos 8 al 11, tenemos la predicción del placer del Mesías. Ahora, una cosa que quiero notar acerca de nuestro Señor Jesucristo es que los primeros versículos aparentemente nos van a hablar de la obra de Él aquí en la tierra. Por lo menos podemos ver que estas palabras ilustran varias cosas que hizo Cristo en su ministerio público. El clamor al principio, y tal vez debo decirlo así, voy a dar el pequeño bosquejo al Salmo antes de llegar a algunos detalles de esto mismo. Vamos a ver, en el versículo número 1 tenemos la confianza. Y en el versículo número 2 tenemos el clamor. Él habla, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. El clamor de su propia alma. En el versículo 3 tenemos los creyentes. Estas personas que han creído a Dios, los santos. En el versículo número 4 tenemos el conflicto. Aquí hay algo contrario a la palabra de Dios. Había dioses falsos y están sirviendo a dioses falsos en vez del Dios verdadero. Y servir a dioses falsos causa dolores. En el versículo 5 tenemos la copa. Él va a hablar de esto mismo y esta copa va a indicar algo del gozo que hay en la herencia que es suyo. En el versículo 6 vamos a notar la cuerda o las cuerdas. Esta es un instrumento de medir que se usaron para determinar las distancias, porciones o heredades. Entonces él habla de estas cuerdas. Y en el versículo número 7 tenemos el consejo de Dios. Bendeciré a Jehová que me aconseja. El consejo de Dios.
Esta es la primera sección del Salmo. Entonces quiero regresar y ver algo acerca de nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal aquí. Si ya bien dijimos que tiene que ver con su ejercicio o su obra aquí, vamos a ver de que este Salmo me habla de él como el hombre que depende de su Dios. Esta expresión la uso con mucho cuidado, porque no queremos separar lo que son la naturaleza divina y la naturaleza humana en un solo cuerpo. A la vez podemos apreciar distintos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esta parte del Salmo, el hombre que depende de su Dios, él va a orar. Guárdame, oh Jehová. Esto es la misma palabra que es que Adán, él iba a labrar la tierra, cuidar la tierra. Aquí tenemos la idea de soldados guardando en una fortaleza. Aquí tenemos la idea de pastores cuidando a su rebaño. Guardar la guardia que hay. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Sería muy bueno una noche si uno de nuestros hermanos tomara el tema de la fe de Cristo. Nosotros normalmente pensamos que fe es algo que tiene que ver con nosotros, que éramos incrédulos y ahora creemos, por eso somos creyentes. O sea, el ejercicio de la fe nos ha marcado. Pero quiero decirle de que nuestro Señor Jesucristo creía plenamente a su Padre. La fe de nuestro Jesucristo. Y aquí está esta expresión: en ti he confiado. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero Cristo confiaba en su Dios. Igual nosotros queremos confiar en Dios. Así que él va a hablar acerca de esta confianza. Quiero nomás comparar este salmo con otros salmos mesiánicos que hemos visto ya. Específicamente, el último salmo que vimos y el penúltimo salmo que vimos tenían muchas expresiones que tenían que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenían que ver con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y tenían que ver con las expresiones de corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en la angustia, en el dolor, cuando Él estaba expresando con gemido, con lloro, con lágrimas, dando estas expresiones. Esto específicamente, el Salmo número 22, y después vimos el Salmo 69, cuando él habla de la aflicción que él se puede sentir en un lugar tan bajo, de que él piensa de que se va a ahogar. Él se ve como en el lugar del polvo de la muerte. Entonces, estas expresiones de él. Y por lo tanto, vimos, por ejemplo, en el Salmo 22, de que no está tomando un orden cronológico, es más bien algo emocional. E inicia el Salmo con este clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros entenderíamos por leer los evangelios que esto tomó lugar cuando llegaron las tinieblas sobre la tierra. Tomó lugar cuando desde las tinieblas Cristo lo exclama.
Pero en el Salmo 22 está al principio del Salmo. Sugiero de nuevo que tiene prioridad en el corazón y por eso lo exclama al principio del Salmo. Pero bien, aquí en el Salmo 16, lo que vamos a ver más bien es la certeza del Señor. Él va a hablar con certeza, va a declarar estas verdades. No es tanto que está expresando una emoción, sino que él, aunque a veces sí vamos a tener la palabra al final, vamos a tener la palabra gozo, delicias, etcétera. Pero aquí vamos a ver de que hay una certeza en su hablar, no tanto una pregunta que está haciendo. Pero no solamente quiero notar la certeza del Señor, y una de las cosas que debo ver, la certeza viene por en quien está su confianza. Hay algunos de nosotros que a veces sufrimos con la incertidumbre en nuestra vida y al no saber lo que va a pasar nos atribulamos demasiado. Y no estoy diciendo de que esto es algo que a veces podemos evitar. Puede llegar en cierta situación y en nuestra humanidad estamos afligidos. El mismo apóstol Pablo, él nos indica también de su aflicción en 2 de Corintios capítulo 4. Él habla de estar tan atribulado. Él va a hablar acerca de no tener paz en su espíritu, etcétera. Y aquí vamos a llegar con Cristo ahora y en él confía 100%. La confianza en él. Hermanos, nomás quiero tomar una expresión, porque a veces esta expresión está tomado en confusión acerca de la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Es la expresión cuando él está en el huerto de Getsemaní. Y él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y personas piensan que Cristo quería evitar la cruz, que él quería esquivar el plan en su lugar. Nada de eso. Sino que Cristo de nuevo está expresando de corazón el gran peso que él puede sentir sobre sí al hacer la obra de la cruz. Y si fuera posible que por otro rumbo, por otra manera, se pudiera conseguir la salvación, pero no se pudo. Y por lo tanto él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De nuevo quiero decir algo acerca de Cristo en su humanidad, en este caso, en este pensamiento, en esta frase. No es que la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios eran cosas opuestas. No. Pero Cristo está expresando la superioridad de la voluntad de Dios. Y usted dice superior a su propia voluntad. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo de que Él indica la superioridad de la voluntad de Dios en cuanto al plan de la salvación. Y él, el hombre aquí en la tierra, depende de su Dios y muestra 100% de confianza. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si fuera la posibilidad que fuera diferente, aún así que sea la de Dios. Pero no había diferencia. Pero de todos modos que se haga la voluntad de Dios. En nuestras vidas, que sea igual. Una de las cosas que aprendo de la oración de nuestro Jesucristo es que eso es un patrón para mí.
yo puedo orar de esta misma forma. A veces puede ser que mi voluntad es diferente a la voluntad de Dios. Y aún así puedo orar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En cuanto a esto, ya que he mencionado que es un ejemplo para mí, voy a decir esto también. El orden de las palabras bíblicas siempre tiene mucha importancia. ¿Por qué no dijo Cristo, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Por qué dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Sugiero, hermana, hermano, de que antes de que Dios pueda llenar mi corazón con su voluntad, yo tengo que quitar la mía. Tengo que vaciarme de la mía para que la de Él me pueda llenar. No se haga mi voluntad, la quito, sino la tuya. Y Él la puede poner adentro, porque no hay lugar para dos voluntades. Bien, entonces el versículo número 1. El versículo, estoy todavía en esto, la certeza de Cristo. Número 2, la seguridad de Cristo. Él expresa una seguridad. Tiene que ver con el versículo 2, pero en lo general en el Salmo, la seguridad de Cristo. Él no dudaba. Él pudo estar seguro de lo que estaba haciendo. Su ejercicio habla del bien, habla de los que están en la tierra, habla de su complacencia, la seguridad de Jesucristo el Señor. No solamente la certeza del Señor y la seguridad del Señor. Yo quiero notar de que en este salmo tenemos el regocijo del Señor. Yo estoy ya casi final del salmo. Hay plenitud de gozo. El regocijo del Señor. Y Él, al hacer la voluntad de su Dios, encontró el regocijo y el gozo. Hermana, hermano, no siempre va a ser fácil hacer la voluntad de Dios. Y no digo de que siempre va a ser con toda felicidad, pero va a haber un gozo al hacer la voluntad de Dios, el regocijo del Señor. Voy a anotar algo acerca de las delicias del Señor. Él va a mencionar esto también al final del Salmo. Pero entonces, notamos las cosas del Señor en este Salmo. No más, viendo unos detalles acerca de estos versículos, para nomás terminar esta sección del 1 al 7, para llegar a nuestro tema en esta noche. En el versículo 1, es la preservación del Dios el omnipotente. Guárdame, oh Dios, el omnipotente lo puede hacer. Por eso a Él se lo pido. Hermanos, una de las razones por las cuales oramos al Señor es porque Él es el omnipotente y Él puede contestar nuestras oraciones. A la vez Él es el omnisciente y Él sabe si contesta nuestras oraciones o no. Porque Él siempre lo hace para nuestro bien. Y por lo tanto, aquí tenemos no solamente la preservación, esta confianza que Él está expresando. Pero vamos al versículo 2, el clamor. Repito, una verdad que ya sabemos, toda suficiencia hay en Dios. Por eso Él dice, no hay para mí bien fuera de ti. Él va a buscar el bien en Dios porque Dios es bueno. Él va a buscar el bien en Dios porque Dios sabe lo que está bien para él, para el salmista y para nosotros.
No hay necesidad de andar buscando cosas que nosotros pensamos que son buenas fuera de Dios. Y si puedo nomás tomar la palabra en español aquí para aprender una lección para mí. Cuando dice fuera de ti, el hecho de que sin Dios voy a andar buscando el bien. No. Cuando queremos algo en nuestra vida y tenemos que salirnos de Dios y su palabra, ya no es cosa buena, ya no es un bien. Y aquí, Él dice, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Así que la suficiencia de Dios que hay ahí. Pero otra cosa. Dios no necesita de otro. Tú eres mi Señor, tú eres Jehová, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero también Él va a decir, aquí vamos a notar que Él es mi propietario, Él es mi maestro. Jehová, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi maestro, tú eres mi propietario. Entonces, Él va a mencionar o hablar directamente con Dios y ojalá que nosotros también tengamos esta costumbre de hablar con Dios. El hecho de que ya nos conocemos después de estos años de pandemia, esto ha hecho que nuestras listas de oración se han alargado, pero eso está bien, poder orar uno por el otro. Pero aquí estamos también buscando el bien para otras personas. Bien, versículo número 3 va a hablarnos de estos santos o los creyentes. Los santos que están en la tierra, y ahorita vamos a ver de que este salmo trata de la muerte y la resurrección. Entonces los íntegros, y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Qué es esto? El bien para ellos. No estoy buscando bien fuera de Dios para mí, pero tampoco estoy buscando el bien fuera de Dios para ellos, para otros. ¿Quiénes? Los íntegros. Los santos que están en la tierra, esto es lo que yo quiero. Entonces, en el versículo 3, la excelencia de los nobles es que son santos. Y aquí estamos entre ellos, creyentes en Cristo, pero nosotros somos los santos. En el versículo 4 se va a cambiar el tema. Estamos yendo ya a ver a los que no son creyentes, los que han creído en otros dioses. El versículo 2 indica quién es el Dios del salmista. En el versículo 4 vamos a ver el conflicto con este Dios. La multiplicación de dioses es multiplicar dolores. Estos dioses, uno no es suficiente. Dos son demasiados. Y 100 no son suficientes. Así dijo un predicador del siglo pasado en cuanto a dioses ajenos. Otro Dios, otro diferente al Dios que es el que me puede guardar, el omnipotente, el quien es el que era, el que es y el que ha de venir, el que es mi maestro, mi propietario. Este Dios, ahora servir a otro Dios. Claro que no. Pero no solamente tenemos la multiplicación de dolores por la multiplicación de dioses. Ahora tenemos la aberración
de sus ofrendas. Libaciones. Esta palabra quiere decir ofrenda derramada y por lo tanto se habla mayormente de sangre. Aquí dice libaciones de sangre. ¿Y ellos ofrecen sangre? Bueno, pueden ofrecer sangre, pero no lo están ofreciendo a Dios. Lo están ofreciendo a otro Dios con D chica. Y parece que esto fue lo que hicieron ahí, que ellos tomaron sangre. Ahora, con mucho cuidado, yo voy a mencionar esto en cuanto a la palabra de Dios, porque el de tomar sangre fue algo que Dios prohibió. De hecho, la ley para Israel va a incluir el requisito de derramar la sangre en tierra. En cuanto a las ofrendas y los sacrificios, decían que iban a derramar la sangre al pie del altar de bronce. Pero esto no fue la primera vez que Dios prohibió la sangre, el tomar la sangre. Cuando él hizo un pacto con Noé después del diluvio y permitió que ahora se comiera carne, Dios estableció de que fuera sin la sangre. Entonces, tenemos la palabra de Dios enseñando en principio el no tomar sangre desde el gobierno humano en los días de Noé. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, una de las cosas que los de Jerusalén van a escribir en una carta cuando Jacobo estaba con ellos, escribieron la carta diciendo de que obviamente gentiles también iban a recibir las bendiciones de Dios, pero que se abstuvieran de fornicación y tomar sangre. Entonces, yo sé que hay hermanos que enseñan que hoy día nosotros podemos tomar todo porque ya no hay reglas en cuanto a la dieta. Sugiero con mucho cuidado de que la prohibición de sangre es también para nosotros en el día de hoy. Por el principio antes de la ley para Israel y también por su mención en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que ellos estuvieran de acuerdo con los otros creyentes. Pero bien, parece que esto de libaciones de sangre, esto fue una contaminación. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Pero después, como si está recalculando o más bien está reconfirmando, él dice, ni mis labios tomaré sus nombres. Para ellos, sus labios tomaron la sangre y sus labios mencionaron los nombres de estos dioses. Y el salmista dice, esto no lo voy a hacer yo. El Señor Jesucristo, Él no lo va a hacer. Él no va a participar en aquello. ¿Se acuerdan? Cuando le acusaron a nuestro Señor Jesucristo de ser el príncipe de los demonios, el Belcebú, el Señor Jesucristo mismo aclaró de que no era así. Y Él mostró la hipocresía de ellos, diciendo, y si es cierto como ustedes dicen de que yo, por medio de Belcebú, he hecho fuera demonios, sus hijos, ¿por quién los echan fuera? Porque ellos declararon también haber echado fuera demonios. Pero bien, el versículo 4. Ahora vamos al versículo 5, y aquí él está cambiando de nuevo el tema, y vamos a hablar de esta copa, la porción. La porción es la riqueza, y la copa es el gozo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Así que él va a hablar
de la riqueza que recibe en Dios y el gozo que es el sustento de su propia vida. Cuando llegamos aquí, obviamente herencia va a mencionar o va a indicar relación. No está una persona fuera de la familia, ajena. Aquí está una persona relacionada con el Jehová. Es la porción de mi herencia. Bien, cuando él va a hablar aquí de suerte, de nuevo es una palabra antigua que tal vez tiene un significado un poco distinto en el día de hoy, pero a la vez él va a decir de que este bien que ha mencionado en el versículo 2, que ahora es lo malo en el versículo 4, en el versículo 5, él va a decir de que lo que Dios va a sustentar en su vida, esto es el bien y por lo tanto lo va a ver en forma de suerte, o sea que lo que le tocó fue algo bueno del Señor. Versículo número 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La cuerda marcando terreno. Ya hemos visto la herencia, ya hemos visto su copa, hemos visto su lugar de adoración porque él está delante del Señor con sus ofrendas, su sacrificio, sus libaciones, pero ahora él va a hablar de este lugar específico, lugares deleitosos. Él no lo encontró trabajoso estar ahí. Ahora, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, él llegó aquí a la tierra y la obra que tenía que hacer como un hombre era aquí en la tierra. Lugares deleitosos. Uno dice, él sufrió el rechazo. Él sufrió todo aquí en la tierra. Vamos a nomás ver algunos de los lugares deleitosos. El Señor Jesucristo. Yo quiero sugerir de que uno de los lugares deleitosos era el hogar en Nazaret. Hebreos capítulo 5, versículo 8 me enseña de que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el cumplimiento de su vida aquí en la tierra era un deleite para él al complacer al Padre Celestial. Quisiera pensar de que el taller del carpintero en Nazaret era uno de los lugares deleitosos. Yo no sé cuántas veces Cristo entregaría un trabajo de madera, un trabajo perfecto, completo, y el deleite de poder servir al pueblo. Lugares deleitosos, cuando él estaba en la noche sobre el monte, en comunión con su Dios. Lugar deleitoso. Quiero ir con usted a la casa en Betania. No la casa de Simón el leproso. Quiero ir a la casa de Marta. Y creo que al leer con cuidado la escritura vamos a ver que la casa era de Marta. María y Lázaro vivieron con ella. ¿Cuántas veces llegó el Señor ahí? Descansó ahí. Se hospedó ahí. Estuvo en comunión alrededor de la mesa con ellos. Lugares deleitosos. Mientras el Señor Jesucristo aquí padeció, experimentó lo que experimenta el ser humano. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando él habla de la heredad,
¿Será que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él de vez en cuando pensaba en lo que iba a ser al final? La heredad. Este mundo ya ha cambiado. En heredad el Padre se lo va a dar. Y Cristo disfrutando esto. Versículo 7. El consejo de Dios. Cuando Él dice en las noches me enseña mi conciencia, quiero nomás hacer mención de Isaías capítulo 50. Creo que es el versículo 4 que inicia hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a ver de que dice así: me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió oído. Escuchando el consejo de Dios. Estando Él en constante comunión con su Dios. Pero vamos a llegar, hermanos, a esta porción mesiánica. Versículos 8 al 11. Nomás en forma rápida paso, como si fuera al bosquejo. Versículo 8 tenemos la constancia. Y vamos a notar esto en un momento más, puesto siempre. La constancia de nuestro Salvador. Versículo 9 vamos a ver el contentamiento de nuestro Salvador. En el versículo 10 vamos a ver la corrupción imposible de nuestro Señor. Y en el versículo 11, el camino de la vida. Estas son las palabras que vimos en el libro de los Hechos, capítulo 2, el camino de la vida. Bien, hermanos, en el versículo 8, el Señor Jesucristo, Él nos va a hablar acerca de este camino que estaba por delante. No es que por un instante pensó en otra cosa o por un momento se desviaba. Nunca. Nunca. Dice, puesto siempre delante de mí, porque el Señor, esta meta era de Él. Entonces su convicción, al no ser movido, será otra vez esto expresado en Isaías capítulo 50, cuando Cristo mismo dice, y puse mi rostro como un pedernal. No seré conmovido. Versículo 9, este contentamiento, se alegró mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. La confianza, el contentamiento del Señor en el plan de Dios, en lo que Él iba a hacer. La alegría del corazón del Hijo era complacer al Padre. El gozo del alma de nuestro Salvador, el gozo de Él era hacer lo que el Padre le había mandado. Entonces, aquí lo que tenemos es el contentamiento de nuestro Salvador. Ahora, hermanos, no he dejado mucho tiempo de hablar de esta expresión difícil en este salmo. Y no quiero brincar la expresión, pero aquí vamos a ver esto. Versículo número 10, la corrupción imposible. No dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Primera observación. No habla de David, porque la explicación que usó Pedro en Hechos capítulo 2, él dice que el sepulcro de David está con nosotros hasta hoy. Entonces esto no habla de David. Pero bien, llegamos aquí y al Seol. Ha habido mucha discusión sobre estas frases a lo largo de la historia. Cuando llegamos al Seol, la palabra Hades en el Nuevo Testamento, vamos a ver de que hay diferentes puntos de vista y por lo tanto no quiero entrar en esta polémica en esta noche. Creo que sí hay suficiente evidencia, estoy hablando en general, no estoy hablando del Salmo, estoy hablando en general. Hay evidencia de que el lugar de los muertos fue una palabra general usado ambos en el Antiguo Testamento, dicho Seol, y el Nuevo Testamento, dicho Hades, un lugar de espíritus apartados, un lugar de los muertos. Eso era un lugar general. Y según Lucas capítulo 16, muy gráficamente, tenemos la idea de que el seno de Abraham era el lugar de los apartados benditos o de los muertos benditos en el Hades. Y el lugar del tormento donde estaba el rico era entonces el sufrimiento. Entonces, si es así, obviamente cuando Cristo murió, Él llegó a un lugar para tomar los que estaban en el lugar de los benditos y llevarlos al cielo con Él. Pero bueno, sea como fuere, otros hermanos piensan que no es así y que el Señor les bendiga también en su pensamiento. Lo que quiero decir es de que el Salmo 16 probablemente no está tratando de decirnos o darnos una explicación doctrinal sobre el Seol, sino que cuando leemos Hechos capítulo 2, indica que estamos hablando de resurrección de entre los muertos. Hechos capítulo 13 nos enseña de que es la resurrección de los muertos que hizo Dios con el Señor Jesucristo. De esto está hablando este salmo. Seol puede hablar de una forma muy general de la muerte. Hay ocasiones cuando que indica lo que es el sepulcro y otras indicaciones de que es un lugar un poco más allá del sepulcro, siendo el lugar de los espíritus apartados o los espíritus muertos. Bien, pero sea como fuere, cuando estamos hablando aquí, Él dice, no dejarás mi alma en el Seol. Cristo no va a quedarse en el sepulcro para siempre y Cristo no va a estar en un lugar de prisión para siempre. De hecho, Él lo haría ahí y Él llevaría cautiva la cautividad. Entonces, no va a haber corrupción nunca porque Él no puede ver corrupción. Es una persona santa. Aquí, la palabra tu santo vea corrupción es con S minúscula porque es el salmista que está hablando. Pero cuando lo leemos en el libro de Hechos capítulo 13 es S mayúscula, que tu santo, Jesucristo, Él no va a ver corrupción. Hermana, hermano, no era posible que ni la muerte ni el sepulcro pudieron apoderarse del Señor. Para que Cristo muriera, Él tuvo que tomar la muerte sobre sí. Y de que Él ha sido sepultado. Y lo que haya hecho su espíritu en cuanto al hecho de otros
en un lugar del paraíso, porque el lugar de los santos benditos, los apartados benditos, los que ya murieron, esto se llamaba paraíso. Paraíso y padecimiento, si lo quiere así. Paraíso, el compartimiento arriba, en el lugar, porque en la palabra de Dios vamos a ver de que las almas fueron hacia abajo al Seol o hacia el Hades. Pero aún ahí había dos destinos, conforme a la palabra. Muy bien, vamos a dejarlo así, en el versículo número 10. Porque lo que quiero notar también es en el versículo 11, él dice dos cosas distintas: me mostrarás la senda de la vida. Esta senda de la vida es en resurrección, hermanos. No dejarás mi alma en el Seol, ya murió, pero él no va a quedarse ahí. La senda de la vida es resurrección. Y cuando dice en tu presencia hay plenitud de gozo, esto ya es cuando él está en el cielo. Eso es ascensión. Delicias a tu diestra para siempre. Esto es duración, porque creo que hemos llegado a la eternidad, porque dice para siempre. Ahora, hermanos, he dejado pocos minutos porque quiero subrayar unos detalles, unas verdades en el Salmo, y en parte esto es nomás resumir lo que ya hemos dicho, pero cuando llegamos aquí, este Salmo indica, número uno, la realidad de la muerte. Lo menciono porque en el mundo se enseña que Cristo en realidad no murió. Pero el Salmo nos dice que Cristo murió. Por eso habla del Seol y habla de la corrupción. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó a Lázaro? La objeción de Marta era: Señor, es de 4 días. Lleve ya. Entonces la corrupción ya había iniciado. Pero aquí con Cristo, no. Hermanos, Cristo murió. Pero al ver esto de la corrupción, seguramente mis hermanos han leído comentarios que quieren enseñar de la Biblia de que por eso Cristo no pudo durar 4 días en el sepulcro, por eso nomás pudieron ser 3, porque el judío en su tradición cree que después del tercer día ya entra la corrupción. Miren, también dicen ellos en sus tradiciones que el Espíritu Santo, el Espíritu queda sobre el cuerpo por 3 días y el tercer día se va y el cuarto día ya inicia la corrupción. Entonces, no hay necesidad de andar pensando tales cosas. Cuando llegamos aquí, si Cristo hubiera quedado 1 día en el sepulcro, no hubiera visto corrupción. Si Cristo hubiera quedado 10 días en el sepulcro, no hubiera visto corrupción. Pero no es esto tanto. Estamos viendo nomás de que Cristo dijo como Jonás 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches, y cuando contamos en el conteo inclusivo, vamos a ver de que ahí tenemos el viernes y el sábado y el domingo, estos días cuando Cristo estaba en el sepulcro, pero no vio corrupción. Ahora, no solamente la realidad de la muerte, quiero hablar de la claridad de la Escritura. Y esto, ahora sí, voy a abrir mi Biblia otra vez en Hechos capítulo 2, porque cuando dice el apóstol Pedro de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que el Salmo evidentemente habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero marcar una cosa más, nomás para correr.
versículo 35 en Hechos capítulo 13. Ahí lo que tenemos es cuando él añade este dicho a otros dos que ya vio. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo número 2 ya lo vimos de que esto también tiene relación con la resurrección. Mi hijo eres tú, esto es un dicho eterno. Y después, y yo te he engendrado hoy, la resurrección. Como el resucitado. Y el versículo 35, no permitirás que tu santo, con S mayúscula, vea corrupción. Y él va a explicar de que David, él todavía está ahí hasta la fecha, el sepulcro. Muy bien, pero no solamente la claridad de la escritura relacionando este versículo con la resurrección, quiero hablar acerca de la novedad del principio. La novedad es la resurrección. Cristo es la primera persona en resucitar para no volver a morir. Cristo es la primera persona que resucita y en ese cuerpo glorificado asciende al cielo. La novedad del principio. Esto va a afectar a todos y cada uno de los creyentes que han muerto en Cristo. Y nosotros que quedemos vivos, iremos también al cielo para disfrutar la novedad de este principio para siempre. Cristo, Él resucitó en una nueva vida. Así dice la palabra de Dios. Nueva vida. No más, hermana, hermano. Esta vida queda nueva para siempre, para la eternidad. No vamos a tener que andar buscando la eterna juventud en el cielo. La vamos a tener. Porque ahí la vida nueva es nueva para siempre. La novedad del principio. Pero, número 4, lo que quiero notar es la perpetuidad de la vida. Él dice en el último versículo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, delicias para siempre. En la senda de la vida hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Entonces la perpetuidad de la vida. Oh, que el Señor nos ayude a entender que la resurrección es una maravillosa verdad. No hemos hablado tanto de la doctrina de la resurrección esta noche, nomás hemos tratado de relacionar esto con el Salmo mesiánico, hablando de este hecho, que la resurrección era sumamente importante en la obra de Cristo. Y esto es la muestra más grande del poder de Dios. Y así nos enseña esto. Quiero, de mi parte, agradecer a los hermanos por la invitación de compartir en estas noches la palabra de Dios. Estoy agradecido con ustedes. Estoy sumamente agradecido con el Señor por esta oportunidad de estar juntos, de conocernos más, de disfrutar el tiempo alrededor de la palabra de Dios. Y esperamos de que tanto a ustedes o en cualquier parte del mundo donde estén, que puedan disfrutar este fin de año en la obra del Señor y que si en su voluntad nos dé otro año, de que esto sea también con su bendición en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar, que en estos días hemos podido disfrutar lo que tu palabra nos enseña. Gracias te damos por palabras tan profundas que nosotros nunca alcanzaremos a entender. Pero gracias que hoy mismo hemos podido ver la hermosura en nuestro Salvador. Habiendo muerto,
ya resucitado de entre los muertos. El Señor vive para siempre. Y Él ha compartido esta vida con nosotros. Y queremos dar gracias. Señor, hay de los tuyos que están sufriendo. Hay de los tuyos que están tristes en esta noche. Y rogamos por su consuelo, rogamos por su salud, rogamos por su bendición espiritual. Nos dejamos en tus manos, agradecidos por tu palabra, por la tecnología y por la oportunidad de pasar este tiempo alrededor del sagrado libro. Te pedimos tu bendición y nuevamente te damos nuestras gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.